Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa, llena de energía positiva y preparándose para las fiestas que se acercan. ¡Ay, el año nuevo! ¡Qué ilusión!, ¿verdad? Nuevos comienzos, propósitos, la oportunidad de dejar atrás lo que no nos sirvió y abrazar todo lo bueno que está por venir. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans incondicionales de Can Yaman. Ese hombre, ay, Dios mío. Que nos tiene a todas, bueno, a todos, suspirando. Así que prepárense porque hoy vamos a desvelar planes increíbles. Sí, como lo oyen, los posibles planes de Can Yaman para este año nuevo. Y además vamos a especular un poquito, pero con buena onda, sobre quién podría ser la persona que lo acompañe en esta fecha tan especial. La respuesta les va a sorprender. Pero antes de empezar, ya saben lo que les voy a pedir. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y le des un like a este si te gusta el tema. Así me ayudas un montón y me animas a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Vamos a ello. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman. El nombre que resuena en nuestros corazones. ¿Dónde estará este año nuevo? ¿Con quién lo pasará? Son preguntas que seguramente nos hacemos todos los que lo admiramos. Para empezar, hay que recordar que Can es un hombre muy reservado con su vida privada. No suele compartir muchos detalles en redes sociales sobre sus planes personales, lo cual hace que la especulación aumente aún más. Pero basándonos en sus años anteriores y en algunas pistas que hemos podido recopilar, podemos aventurar algunas posibilidades. Una opción, y probablemente la más probable, es que Can pase el año nuevo en Italia. Como muchos saben, Can ha estado muy ligado a Italia en los últimos años, tanto por sus proyectos profesionales como por su vida personal. Recordemos su participación en la serie Viola come il mare, que fue un éxito rotundo. Además, se ha rumorado que tiene proyectos en camino allí, lo que lo mantendría cerca del país. Si opta por quedarse en Italia, podríamos imaginarlo pasando la Nochevieja en alguna ciudad emblemática como Roma o Florencia. ¡Qué romántico sería! Imagínense a Can disfrutando de una deliciosa cena italiana, con fuegos artificiales iluminando el cielo sobre el Coliseo o el Ponte Vecchio. De ensueño. Ahora vamos a desmenuzar un poco más esta posibilidad. Imaginemos la escena, Can en una elegante trattoria romana, con una vista impresionante del Coliseo iluminado. La música suave de fondo, el aroma tentador de la pasta fresca y el vino tinto. Podría estar cenando con amigos cercanos, colegas de la industria cinematográfica, o quizás, con una persona especial. La atmósfera es mágica, la noche es joven y las posibilidades son infinitas. O quizás prefiera la elegancia renacentista de Florencia. Caminando por el Ponte Vecchio al atardecer, con el río Arno reflejando las luces de la ciudad. Un paseo romántico antes de una cena exquisita en un restaurante con vistas a la Galería Uffizi. En fin, Italia ofrece un sinfín de escenarios perfectos para celebrar el año nuevo. Además, recordemos que Can habla italiano con fluidez y se siente muy cómodo en la cultura italiana. Es como si Italia fuera su segundo hogar, y eso lo hace un destino muy atractivo para pasar las fiestas. Otra posibilidad, aunque un poco menos probable, es que Can regrese a su país natal, Turquía, para pasar las fiestas con su familia y amigos. Sabemos que él es muy unido a su familia, y quizás sienta la necesidad de estar cerca de ellos en esta fecha tan especial. Además, después de un año de tanto trabajo y viajes, tal vez quiera relajarse y disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Si decide viajar a Turquía, podríamos verlo celebrando el Año Nuevo en Estambul, una ciudad vibrante y llena de encanto. O tal vez se escape a algún lugar más tranquilo en la costa, para disfrutar del mar y del sol. Eso sí que sería un buen descanso. Pensemos en Estambul, una cena tradicional turca en un restaurante con vistas al Bósforo, con música en vivo y bailes folclóricos. Un ambiente festivo y acogedor, rodeado de la calidez de su familia y amigos de toda la vida. O quizás prefiera un escape a la costa turca, a un resort de lujo con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Días de sol, relax y desconexión total. Un tiempo para recargar energías y prepararse para los nuevos proyectos que le esperan en el futuro.
La opción de Turquía es una opción que refleja su fuerte conexión con sus raíces y su deseo de compartir momentos especiales con sus seres queridos. Pero la pregunta del millón es: ¿quién lo acompañará? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Como ya les dije, Can es muy reservado, así que es difícil saber con certeza quién será la afortunada, o el afortunado, ¿por qué no?, que comparta con él esta noche tan especial. Pero, teniendo en cuenta su historial y las últimas noticias, podemos hacer algunas conjeturas. La primera opción, que seguramente muchos de ustedes están pensando, es Francesca Chillemi. Recordemos que ella fue su compañera en Viola come il mare, y desde entonces se ha rumorado mucho sobre una posible relación entre ellos. Han demostrado tener mucha química en pantalla, y se les ha visto juntos fuera del set en varias ocasiones. Aunque ambos han negado tener una relación sentimental, la llama de la esperanza sigue encendida para muchos de sus fans. Si Can decide pasar el año nuevo con Francesca, sería una confirmación implícita de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Sería un bombazo mediático, sin duda. Imagínense las portadas de las revistas y los comentarios en las redes sociales. Sería la noticia del año. Profundicemos un poco más en esta posibilidad. Visualicemos a Can y Francesca juntos en Roma, disfrutando de una cena romántica en un restaurante con estrella Michelin. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la química palpable entre ellos. O quizás prefieran una escapada a una isla paradisíaca, lejos del bullicio de la ciudad. Días de sol, playa y momentos íntimos. Si Can y Francesca decidieran confirmar su relación pasando juntos el año nuevo, sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. La prensa rosa se volvería loca, y las redes sociales explotarían con mensajes de felicitación y apoyo. Sería un momento histórico para la pareja, y el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Pero, ojo, que no es la única posibilidad. También podría ser que Can decida pasar el año nuevo con su familia y amigos cercanos. Como les dije antes, él es muy unido a los suyos, y quizás prefiera la compañía de sus seres queridos en esta fecha tan especial. Sería una opción más discreta, pero igualmente significativa. Pensemos en una celebración familiar en Turquía, con todos sus seres queridos reunidos alrededor de una mesa llena de comida deliciosa y risas. Un ambiente cálido y acogedor, donde Can puede relajarse y ser él mismo, sin las presiones de la fama. O quizás prefiera una escapada con sus amigos a un destino exótico, para disfrutar de la aventura y la diversión. Días de exploración, actividades al aire libre y momentos inolvidables. Esta opción refleja el valor que Can le da a sus relaciones personales y su deseo de compartir momentos especiales con las personas que más quiere. ¡Oh, atención! Aquí viene la sorpresa que les prometí al principio del vídeo. ¿Y si Can decide pasar el año nuevo solo? Sí, como lo oyen. Puede que después de un año tan intenso Can quiera tomarse un tiempo para sí mismo, reflexionar sobre sus metas y objetivos, y recargar energías para el año que viene. Imagínense a Can pasando la Nochevieja en un lugar tranquilo y apartado, lejos del bullicio y las multitudes. Quizás en una cabaña en la montaña, junto a una chimenea, leyendo un buen libro y disfrutando de la paz y la tranquilidad. Sería una opción muy zen, muy acorde con su estilo de vida saludable y su preocupación por el bienestar físico y mental. Visualicemos a Can en una cabaña de montaña, rodeado de nieve y naturaleza. El silencio interrumpido solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Días de lectura, meditación y reflexión. Un tiempo para desconectar del mundo exterior y conectar consigo mismo. O quizás prefiera un retiro espiritual en un monasterio o templo, para encontrar la paz interior y la armonía. Días de silencio, oración y contemplación. Esta opción refleja la madurez de Can y su deseo de crecimiento personal. Un tiempo para recargar energías y prepararse para los desafíos que le esperan en el futuro. Además, recordemos que Can ha estado muy enfocado en su carrera profesional en los últimos años. Ha trabajado duro para conseguir sus metas, y quizás sienta que necesita un tiempo para desconectar y centrarse en sí mismo. No sería nada descabellado que decidiera pasar el año nuevo en soledad, disfrutando de su propia compañía. Y bueno, mis amores, estas son algunas de las posibles opciones que se me ocurren sobre los planes de Can Yaman para este año nuevo. La verdad es que no lo sabremos con certeza hasta que él mismo lo revele, o hasta que lo veamos en alguna foto o vídeo en redes sociales.
Pero mientras tanto podemos seguir especulando y soñando con quién será la persona que lo acompañe en esta noche tan especial. Lo importante es que Can sea feliz y que disfrute de este año nuevo al máximo, ya sea solo, con Francesca, con su familia o con quien sea. Se merece toda la felicidad del mundo porque es un hombre talentoso, trabajador y con un corazón enorme. En resumen, hemos explorado las posibilidades de que Can pase el año nuevo en Italia, Turquía, o incluso en soledad. Hemos considerado la posible compañía de Francesca Chillemi, su familia y amigos, o la opción de un tiempo a solas para la reflexión. Al final, lo más importante es desearle a Can un año nuevo lleno de felicidad y éxito. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito con mis especulaciones sobre los planes de Can Yaman. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les agradezco de corazón su apoyo y su cariño. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Dónde creen que pasará Can el año nuevo? ¿Con quién lo acompañará? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo sobre Can Yaman y otros temas que les pueden interesar. También no olviden visitar mi blog, donde escribo artículos más extensos y profundos sobre la vida y carrera de Can. Y para terminar, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta poder compartir mi pasión por Can Yaman con ustedes. Les mando un beso enorme y les deseo un feliz año nuevo. Que todos sus sueños se hagan realidad y que tengan un año lleno de amor, salud y prosperidad. Hasta la próxima. Y recuerden, Can Yaman es el mejor.